¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Tuvo principio el universo? Si es así, ¿qué había antes? ¿De dónde procede el universo? ¿Y hacia dónde se dirige? Suerte. Hemos tenido mucha suerte. Toda mi familia, Steven y los demás. Hemos sufrido desastres, pero al menos hemos sobrevivido. Todos sufren desastres y algunos desaparecen y no se les vuelve a ver. Las bombas incendiarias eran terribles. Se oía un zumbido y de repente se paraba. Cuando oías la explosión, sabías que no te había tocado a ti y seguías comiendo o lo que fuera. Pero una cayó muy cerca de nuestra casa y voló las ventanas y los cristales salieron como dardos contra la pared. Cuando iba a nacer Steven, decidimos que sería mejor que naciera en Oslo. Mientras estaba en el hospital, fui a la librería Blackwell y compré un atlas astronómico. Una de mis cuñadas dijo que había hecho algo muy profético. ¿Qué hay de real en el tiempo? ¿Llegará a terminarse? ¿En qué radica la diferencia entre pasado y futuro? ¿Por qué recordamos el pasado, pero no el futuro? Recuerdo el día en que atravesábamos Londres y terminó el apagón. Las ventanillas no estaban tapadas con cortinillas en el tren en el que íbamos. Cruzábamos uno de los puentes y las luces, bueno, las luces que quedaban en Londres estaban encendidas. Era también una noche muy estrellada y el panorama era precioso. Recuerdo que solíamos tumbarnos en el césped mirando al cielo con un telescopio para ver esas estrellas maravillosas. Steven tenía una gran capacidad de asombro y yo veía cómo le atraían las estrellas, incluso lo que había más allá. Nací exactamente 300 años después de la muerte de Galileo. Calculo que unos 200.000 niños nacieron el mismo día. No sé si alguno se interesó después por la astronomía. Mi primer recuerdo es el de Isobel empujando un anticuado cochecito de niño por North Road, llevando a Steven y a Mary. Parecían muy grandes por el tamaño de sus cabezas y sus mejillas, y llamaban la atención. Parecían distintos a la gente corriente. Recuerdo que visité a los Hawking en varias ocasiones. Era un sitio donde, si te invitaban a cenar, podías tener una conversación con Steven, pero el resto de la familia se sentaba a la mesa leyendo un libro. Algo que no está bien visto en mi ambiente, pero que era tolerable en los Hawking porque se les consideraba muy excéntricos, muy inteligentes, gente muy lista, aunque algo raros. Mi impresión era que todos los Hawking eran así, salvo Steven, que parecía el único miembro normal de la familia.
Steven decía que sabía 11 formas de entrar en la casa. Yo solo encontraba 10. No sé dónde estaba la otra. En el lado norte de la casa había un cobertizo para las bicicletas. Tenía una puerta delante y otra detrás. Sobre él estaba la ventana de la sala en forma de L. Por delante se podía dar la vuelta y acceder al tejado. Y desde ese nivel al tejado principal. Creo que Steven conseguía entrar por el tejado. Él trepaba mucho mejor que yo. Sigo sin saber la 11ª forma. Antes del siglo XX, se pensaba que el universo había existido siempre, o se había creado en un momento del pasado, más o menos tal y como lo vemos hoy. La gente se consolaba, pensando que aunque se envejezca y se muere, el universo era eterno e inmutable. Dejé de jugar con Steven cuando cayó enfermo a los 12 años. Se tomaba los juegos demasiado en serio. Jugábamos al Monopoly. Y al principio añadió atajos intermedios para complicarlo más. Después el Monopoly se quedó pequeño. Y se pasó a un juego tremendo llamado Dinastía, que según me pareció, aunque no llegué a jugarlo, era eterno porque no se podía terminar. Parecía casi una vida alternativa. Duraba horas y horas y horas. Para mí era un juego terrible. No imaginaba que nadie se llegase a aficionar a él. Pero Steven tenía una mente muy complicada y pensé que, sobre todo, era esa complicación la que le atraía. En el instituto aprendí que la luz de las galaxias lejanas tendía al color rojo. Significaba que se alejaban de nosotros y que el universo se expandía. Yo no me lo creía. Un universo estático parecía mucho más natural. Podía haber existido y seguir existiendo para siempre. Discutíamos la posibilidad de la generación espontánea de la vida y creo que Steven hizo un comentario que indicaba no solo que él pensaba en ello, sino que también había hecho algunos cálculos sobre cuánto tiempo sería preciso. En ese momento, creo que le comenté a uno de mis amigos, John McLenaghan, creo que Steven llegará a ser sumamente brillante. Puede que no con esas palabras, pero le dije algo así. Y él discrepó. Así que apostamos sobre el tema. Dada nuestra edad, apostamos una bolsa de caramelos. Y por cierto, creo que la apuesta la gané yo y que merezco el premio, que aún no me ha pagado. La expansión del universo sugería la posibilidad de que hubo un principio en algún momento del pasado. El momento en que el universo pudo haberse originado se conoció como Big Bang. El primer año que estuvo en la escuela de St. Alban fue el antepenúltimo de su clase. Yo le dije, bueno, Steven, ¿de verdad no puedes quedar algo mejor? Me dijo, bueno, a otros les ha ido peor. A él le daba igual. En cierto modo, reconocían que era muy brillante. Y de hecho, un año le dieron un premio en religión. No resultó sorprendente, porque su padre solía leerle historias de la Biblia desde que era muy pequeño, y se las sabía todas muy bien. Estaba muy versado en temas religiosos, aunque no creo que los ponga mucho en práctica ahora.
Todos solíamos discutir de teología. Era un tema muy cómodo. No se manejan hechos. Luego resultan muy molestos. Puestos a discutir o a debatir, se puede discutir sobre todo. Incluso la teología y la existencia del propio Dios. Entonces alguien se aburre y habla de viajes espaciales o algo así. Se acaba la discusión. En un universo inmutable, podemos imaginar que Dios creó el universo en cualquier momento del pasado. Por otra parte, si el universo se expande, puede haber razones físicas por las que tuvo que haber un principio. Un universo en expansión no excluye a un creador, pero establece límites sobre cuándo pudo realizar su labor. Cuando la familia se fue a la India, acordamos que Steven se quedaría con nosotros durante un año. Decidió que deberíamos practicar baile escocés por las noches. Bueno, esta era una casa corriente, pero teníamos bastante espacio y un salón grande. Así que compramos unos discos y un libro sobre baile, y Steven hizo el resto. Se empeñaba en que llevásemos chaqueta y corbata, y él hacía de maestro de ceremonias. Steven se lo tomaba muy en serio, pero es que le gustaba mucho el baile. Había 4 físicos en mi curso. Gordon Berry, Richard Bryan, Steven y yo. Lo primero que recuerdo de Steven fue la vez que Gordon y yo subimos a su habitación para verle. Steven estaba allí con una caja de cervezas, bebiéndoselas poco a poco. Solo tenía 17 años, así que no le dejaban entrar en los pubs. Había llegado a Oxford siendo demasiado joven. Teníamos una especie de red social. Organizábamos fiestas y cosas así para integrar, o más bien liar a los recién llegados para que se apuntasen al club de remo. Así le alistamos a él. El problema con Steven era si le hacíamos timonel del primer equipo o del segundo equipo. Unos timoneles pueden ser muy arriesgados y otros timoneles pueden ser muy sensatos. Él era de los arriesgados. Nunca se sabía qué iba a hacer cuando iba con su equipo. Creo que se llevaba su trabajo mental a la barca a veces. Sus pensamientos bullían a diferentes niveles. Nos dijeron que leyésemos un capítulo, el 10º, de un libro llamado Electricidad y Magnetismo, de Blinny y Blinny, una combinación insólita, un equipo de marido y mujer. Y al final del capítulo había 13 preguntas, todas ellas de matrícula de honor. Me di cuenta enseguida de que no sabía contestar a ninguna. Richard y yo trabajamos juntos durante una semana. Conseguimos responder a una pregunta y media y estábamos muy orgullosos. Gordon no quiso ayuda y consiguió resolver una él solo. Steven, como siempre, no había ni empezado. A la mañana siguiente se fue a su cuarto a las 9 en punto. Nosotros volvimos a las 12 o a las 12:05 y apareció Steven. Estábamos en la entrada del colegio mayor. Hawking, le dije, ¿cuántas has conseguido hacer? Bueno, dijo, solo me ha dado tiempo a contestar a 10. En ese momento nos dimos cuenta de que no solo no estábamos en la misma calle, no estábamos en el mismo planeta. Una vez calculé que trabajé unas 1000 horas
en los 3 años que pasé en Oxford. Un promedio de 1 hora al día. No estoy orgulloso de mi falta de trabajo, solo describo mi actitud en ese momento. Como si nada mereciese la pena el esfuerzo. Solía entregar su trabajo semanalmente para corrección, y como no guardaba notas, ni apuntes, ni nada parecido, al salir de mi clase tiraba todo a la papelera. Los demás estudiantes de la clase, al ver lo que hacía, se quedaban pasmados porque pensaban que habría hecho su trabajo en media hora. Y si ellos hubieran podido hacerlo en 1 año, no lo tirarían a la papelera, lo enmarcarían y lo colgarían en la pared. Habiendo trabajado tan poco, pensé aprobar el examen final haciendo problemas de física teórica y evitar preguntas que precisasen conocimientos objetivos. No me fue muy bien. Estaba en el límite entre el título de primera y segunda clase. Me entrevistaron para decidir cuál me daban. Me preguntaron sobre mis planes para el futuro. Si me dan el de primera, me iré a Cambridge. Si solo me dan el de segunda, me quedaré en Oxford. Me dieron el de primera clase. Llevé a Stephen y a su hermano pequeño a Woburn Park y él se subió a un árbol. Se estaba probando a sí mismo. Yo no lo sabía. Consiguió subir al árbol y avanzar por una rama y después bajar. Creo que empezó a notar que sus manos eran menos ágiles que antes, pero no nos lo dijo. En la universidad hay escaleras cuadradas, sin esquinas, pero cuadradas. Al salir de una de las clases, Steve cayó por una de ellas, según bajaba, y rodó hasta llegar abajo. No sé si perdió el conocimiento, pero sí perdió la memoria. Le llevamos a una de las habitaciones. La primera pregunta fue, ¿quién soy? Y le dijimos, Steve Hawking. Y después enseguida volvió a preguntar quién era. Steve Hawking. Pasados unos minutos él recordaba que era Steve Hawking. Después le preguntamos si recordaba haber ido el domingo a tomar algo al bar. O si recordaba haber hecho de timonel el lunes. Su memoria volvió gradualmente hasta que recordó los hechos del día anterior. Después la hora anterior y después, pasadas 2 horas, recordaba todo. La cuestión era si había perdido capacidad mental. Entonces Steve decidió someterse al test de Mensa. Le dijimos, seguro que pasas ese test. Pero salió encantado de haberlo pasado, totalmente encantado. Había 2 campos de la física teórica que yo quería estudiar en Cambridge. Uno era la cosmología, el estudio de lo inmenso. El otro era partículas elementales, el estudio de lo diminuto. Sin embargo, las partículas elementales me parecían menos atractivas porque no había una teoría firme. Lo único que se hacía era clasificar las partículas en familias, como en botánica. En cosmología, por otra parte, había una teoría bien definida, la teoría de la relatividad general de Einstein. Fue un año muy frío. El estanque Veralamian estaba helado y fuimos a patinar. Stephen solía patinar muy bien.
Entonces yo estaba junto a él y vi que no estaba patinando tan bien, pero yo tampoco, puestos a decirlo. Se cayó y no podía levantarse. Le llevé a una cafetería para que entrase en calor y entonces me lo contó todo. Ya estaba diagnosticado. Insistí en ir a ver a su médico, porque me parecía que pasase lo que pasase, habría alguien que pudiera hacer algo. Al menos para que las cosas fuesen más fáciles. No diré el nombre del médico, pero fui a verle a su clínica en Londres y se sorprendió de que me hubiese molestado en visitarle. Al fin y al cabo solo era la madre. Bueno, fue muy amable. Accedió a recibirme y todo muy bien. Y dijo, sí, es muy triste. Un chico tan brillante, truncado en plena juventud. ¿Qué le vamos a hacer? Le pregunté, ¿no podríamos darle sesiones de fisioterapia o algo que pueda ayudarle de alguna forma? Dijo, en realidad no se puede hacer nada. Poco después de cumplir los 21 años, fui al hospital a hacerme unas pruebas. Hicieron una biopsia de un músculo del brazo, me pusieron electrodos, me inyectaron líquido de contraste en la columna vertebral y con rayos X miraban cómo se movía al inclinar la cama. Diagnosticaron que tenía ELA, esclerosis lateral amiotrófica, o la enfermedad de Lou Gehrig, como se le conoce también. Me dijeron que no tenía cura y que me quedaban 2 años y medio de vida. Fui a la sala de los licenciados buscando a alguien con quien comer. No había nadie con quien me apeteciese comer. Y de repente apareció Steven. No sé qué estaba haciendo él en Oxford. Se me ha olvidado. Así que Steven me invitó a unas bebidas y fue por ellas. Las trajo y las puso en la mesa. Al dejar su jarra de cerveza, la derramó. Yo le dije en broma, pero hombre, ¿bebido ya a estas horas? Entonces me dijo que había estado 3 semanas en Addenbrooke's y le habían hecho unas pruebas. Habían descubierto lo que le pasaba. Me dijo sin ningún rodeo que gradualmente perdería el control sobre su cuerpo. Que con el tiempo solo funcionarían su corazón, sus pulmones y su cerebro. Y le habían dicho que al final su cuerpo sería como un vegetal, pero que su mente seguiría en perfectas condiciones y que no podría comunicarse con el resto del mundo. En esa época tenía sueños muy inquietantes. Antes de que me dieran el diagnóstico, la vida me aburría. Nada merecía la pena. Pero poco después de salir del hospital, soñé que iban a ejecutarme. Me di cuenta de que podía hacer muchas cosas útiles si me indultaban. Sabía perfectamente que no tenía esperanza. Y para mí eso lo hacía más difícil. Porque te preguntas, ¿por qué a mí? ¿A qué viene? ¿Por qué ahora? Pero él había aceptado totalmente que eso era lo que le iba a pasar. Y yo creo que en ese momento empezó a trabajar. Al principio me parecía inútil dedicarme a investigar, porque no esperaba vivir lo suficiente para terminar el doctorado. Sin embargo, al cabo del tiempo, la enfermedad pareció retrasar su desarrollo. Empecé a comprender la relatividad general y avancé con mi trabajo. Pero lo que de verdad me cambió fue el comprometerme con una chica llamada Jane Wilde.
Me dio algo por lo que vivir, pero también significaba que debía encontrar trabajo si queríamos casarnos. Stephen ya estaba enfermo. Jane lo sabía. Y fue otro ejemplo de la suerte de Stephen, encontrar a la persona adecuada en el momento adecuado. Stephen estaba muy deprimido y no tenía ganas de seguir con su trabajo. Pensaba que solo le quedaban 2 años y medio. ¿Qué podía hacer en ese tiempo? Pero el conocer a Jane le dio nuevos ánimos y empezó a trabajar. Quería comprender el origen del universo. La teoría de Einstein de la relatividad general demostraba que el universo se expande. Pero no había respuesta a una pregunta crucial. ¿Hubo un Big Bang? ¿Un origen del tiempo? Entonces, en mi tercer año en Cambridge, Roger Penrose realizó su descubrimiento sobre la muerte de las estrellas. Recuerdo que hablaba con mi amigo Ivor Robinson. Era una conversación muy animada y entonces tuvimos que cruzar una calle. Mientras cruzábamos, claro, dejamos de hablar. Y cuando llegamos al otro lado, evidentemente algo se me ocurrió mientras cruzaba, pero al reanudar la conversación se borró del todo de mi mente. Y ya después, cuando mi amigo se había ido, tuve una rara sensación de euforia. Me sentía fenomenal. Y como no me imaginaba por qué me sentía así, repasé el día pensando qué podría causar un sentimiento de ese tipo. Y poco a poco desenterré la idea que se me ocurrió mientras cruzaba. Penrose anunció su conclusión de que cuando las estrellas entran en fase de destrucción, se hacen puntuales siempre que se cumplan unas condiciones que todos considerarían razonables. Y recuerdo que Stephen Hawking, que llevaba casi 3 años como estudiante investigador, dijo: «¡Qué resultados tan interesantes! ¿Será posible adaptarlos a la comprensión del origen del universo?». Y lo que él pensaba era que si mentalmente se invertía el sentido del tiempo, se podía considerar el universo en expansión como un sistema degenerativo, como una gigantesca estrella en fase de destrucción. Roger Penrose demostró que una estrella moribunda que se desploma bajo su propia gravedad llega a convertirse en una singularidad, un punto de densidad infinita y tamaño cero. Me di cuenta de que invirtiendo el sentido del tiempo, convirtiendo la contracción en expansión, podía probar que el universo tuvo un principio. Pero mi prueba, basada en la teoría de la relatividad general, demostraba también que no podemos comprender cómo se originó el universo, porque demostraba que todas las teorías científicas, incluyendo la de la relatividad general, se vienen abajo en el origen del universo. Tuvimos una reunión en el Instituto de Física Espacial de Nueva York y yo dije: antes de llegar a una conclusión final, hay que tener en consideración un nuevo objeto, un objeto totalmente contraído por gravitación. Después de usar la frase objeto totalmente contraído por gravitación 10 veces, queda claro que hay que darle otro nombre. Así que se me ocurrió la palabra agujero negro. La palabra agujero negro, acuñada por John Wheeler, tuvo éxito. Todos la adoptamos y desde entonces la gente de todo el mundo, en Moscú, en América, en Inglaterra y demás sitios, sabían que hablaban de lo mismo. Y no solo eso, sino que, de repente, la nueva serie de conceptos se difundió entre el público e incluso los escritores de ciencia ficción empezaron a tratar el tema. Esta noche, amigos, estamos a punto de realizar un desafío jamás igualado en la exploración espacial.
Si la información en mi nave de investigación concuerda con mis cálculos computarizados, viajaré hacia donde ningún hombre se atrevió a ir. ¿Al agujero negro? Dentro, a través y más allá de él. ¿Por qué? Es una locura. ¡Ja! ¡Es imposible! Al contraerse una estrella inmensa, su gravedad se hace tan intensa que la luz no puede escapar. La región de la que nada puede escapar se llama agujero negro y su límite es el horizonte de sucesos. Pudiera decirse del horizonte de sucesos lo que dijo Dante de la entrada al infierno: que pierda toda esperanza el que entre aquí. Una vez me pidieron que hiciese de jurado de un ensayo cuyo tema era cómo atravesar un agujero negro y sobrevivir. En fin, mi problema era que no sabía cómo otorgar el premio, porque si decía, bueno, este ensayo parece bueno, la única forma de demostrar que era cierto era hacerlo, seguir el experimento, entrar ahí. Pero una vez dentro, claro está, acompañado por la persona que escribe el ensayo, la cuestión sería, ¿cómo se lo cuentas al mundo? ¿Te llevas contigo el premio que vas a entregar? ¿Y qué hacen con él cuando estén ahí dentro? Créanme, esperé durante mucho tiempo por alguien como usted para registrar este momento. Gracias, doctor. Entonces estoy preparado. Preparado para embarcarme en el más importante viaje del hombre. Y el más arriesgado. El riesgo no es nada comparado con la posibilidad de hallar la gran verdad de lo desconocido. Allí, las estimadas leyes de la naturaleza no se aplican. Desaparecen. ¿Y la vida? La vida. Vida eterna. Si observásemos a un astronauta, tan temerario como para meterse en un agujero negro, a cierta hora de su reloj, por ejemplo, o a las 12, cruzaría el horizonte de sucesos y penetraría en el agujero negro. Pero por mucho que esperásemos, no veríamos dar las 12 al reloj del astronauta. Cada segundo del reloj parecería cada vez más lento, hasta que el segundo antes de las 12 sería eterno. Así, al saltar a un agujero negro, uno sabe que su imagen durará para siempre. Pero la figura se desvanecería rápidamente y se haría tan tenue que nadie la vería. Si alguien entra en un agujero negro, visto desde fuera, parece que el tiempo se alarga y esa persona se mueve o cree que se mueve. Y quizá habla en su nave espacial a velocidad normal. Pero se ralentiza y se detiene en una posición determinada para un determinado observador exterior. Desde fuera no puede verse qué pasa después. El astronauta no notaría nada especial cuando su reloj diese las 12 y cruzase el horizonte de sucesos, introduciéndose en el agujero negro, hasta que se acercase a la singularidad y quedase reducido a un espagueti.
Se puede atravesar el horizonte de sucesos sin sentir nada, sin darse cuenta. Después de estar cayendo durante una semana se empieza a pasar apuros. Uno se alarga cada vez más y se queda más delgado. Y claro, se siente algo estrujado. Hasta que se es muy largo y delgado y desagradable. Después de 2 semanas se llega al centro, muerto por supuesto. Antes de perder de vista el mundo exterior verías pasar cosas y las verías a gran velocidad, como si fueran fuegos artificiales. Lo frustrante sería que, aunque podrías ver lo que va a pasar en el futuro, iría tan deprisa desde el punto de vista científico que no tendrías tiempo de analizarlo. No se podría asimilar. Al final todo sería tan rápido y tan explosivo que tú mismo quedarías destruido por la explosión. Y eso sería tu fin, pero sería una forma muy excitante de morir. Sería la forma que yo elegiría si pudiera. En la historia del universo, muchas estrellas habrán agotado su combustible nuclear y se habrán destruido. La cantidad de agujeros negros puede ser mayor que las estrellas visibles. Unos 100.000 millones solo en nuestra galaxia. Además, existen pruebas de que hay un gran agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Mis amigos me preguntan, si un agujero negro es negro, ¿cómo se puede ver? Yo les digo, ¿has estado alguna vez en un baile? ¿No has visto a los jóvenes vestidos de negro, de smoking, y a las chicas con sus vestidos blancos dando vueltas, abrazados por parejas y a media luz? Solo se ve a las chicas. Pues la chica es la estrella común y el chico el agujero negro. No se ve el agujero negro como no se ve al chico, pero la chica dando vueltas indica claramente que debe haber algo ahí que la mantiene en órbita. Una noche, poco después de nacer mi hija Lucy, empecé a pensar en agujeros negros al meterme en la cama. Debido a mi invalidez, la operación es muy lenta, así que tenía mucho tiempo. De repente comprendí que el área del horizonte de sucesos debe aumentar con el tiempo. El aumento del área del horizonte de sucesos recordaba a una cantidad denominada entropía, que mide el grado de desorden de un sistema. Se sabe por experiencia que el desorden aumenta con el tiempo si no hay intervención exterior. Jacob Bekenstein entró un día en mi despacho. Jacob, le dije, siempre me preocupa que al poner una taza fría junto a una caliente he aumentado, al transmitir el calor de la una a la otra, la cantidad de desorden del universo. Pero Jacob, si encuentro un agujero negro y lanzo ambas tazas dentro de él, habré ocultado las pruebas de mi delito, ¿no? Bekenstein es un hombre muy íntegro y se preocupó. Y volvió después para decirme, no has ocultado las pruebas de tu delito. El agujero negro registra lo que has hecho. Stephen Hawking leyó el artículo en el que Bekenstein anunciaba esta conclusión. Pensó que era absurdo y decidió demostrar que estaba equivocado. Mis descubrimientos llevaron a Jacob Bekenstein a proponer que el área del horizonte de sucesos era en realidad la entropía del agujero negro. Pero había un error fatal en la idea de Bekenstein. Si los agujeros negros tienen entropía, deberían tener temperatura. Y si tienen temperatura, deberían emitir radiación. Pero ¿cómo pueden emitir radiación si nada puede salir de un agujero negro?
Resultó que Wittgenstein tenía razón de una forma tan sorprendente que ni él ni nadie podían esperar. Conforme fue perdiendo el uso de sus manos, tuvo que empezar a desarrollar, a elegir proyectos de investigación que pudieran ser abordados y resueltos mediante argumentos geométricos que pudiera representar mentalmente. Y desarrolló una serie de herramientas que nadie más tenía. Así que, en cierto modo, cuando pierdes unos instrumentos, puedes desarrollar otros. Pero los nuevos se aplican a problemas diferentes que los antiguos. Y si eres el único en el mundo que domina los nuevos, entonces puedes resolver ciertos problemas que otros no pueden. Mi trabajo hasta 1973 se concentró en la relatividad general, y lo resumí en un libro que escribí con George Ellis, llamado La estructura a gran escala del espacio-tiempo. Ya entonces me resultaba difícil escribir. Intentaba crear imágenes y diagramas que pudiera representar mentalmente. Recuerdo mi visita a Stephen y Jane en Cambridge. Por la noche, después de cenar, llegó la hora de que Stephen se fuera a dormir. Jane insistió y Stephen se resignó. Eso debía pasar siempre. Stephen empezó a subir. No recuerdo si había uno o dos tramos de escalera y en esos momentos él ya no podía andar. Para poder subir se agarraba a los soportes de la barandilla y tiraba con la fuerza. Subía con la fuerza de sus propios brazos. Conseguía arrastrarse desde el primero al segundo piso con un arduo y prolongado esfuerzo. Jane me explicó que era una parte importante de su terapia para mantener su coordinación y su fuerza el mayor tiempo posible. Al principio era angustioso contemplar lo que parecía ser la agonía de subir las escaleras, hasta que comprendí que era solo parte de su vida, subir así las escaleras. La relatividad general se considera una teoría clásica. Predice una trayectoria simple y definida para cada partícula. Pero según la mecánica cuántica, hay un elemento de probabilidad e incertidumbre. Una partícula no tiene una trayectoria simple en el espacio y el tiempo. Hay un principio de incertidumbre según el cual la posición y la velocidad exactas de las partículas no pueden saberse. Comencé a investigar el efecto de la mecánica cuántica sobre partículas próximas a un agujero negro. Encontré que hay partículas que pueden salir de un agujero negro, que los agujeros negros no son completamente negros. Al principio no me lo creí, pero al revisar los cálculos, tuve que admitirlo. Vi a Martin Rees y rebosaba de entusiasmo. Dijo, ¿lo has oído? ¿Ya sabes lo que ha descubierto Stephen? Todo es diferente, todo ha cambiado. Aún no estaba seguro de mi descubrimiento, así que solo se lo dije a unos cuantos colegas. Pero enseguida se difundió. Roger Penrose llamó el día de mi cumpleaños. Estaba tan emocionado, y habló tanto tiempo, que se me quedó fría la cena. Fue una pena, porque había ganso, y era mi favorito.
Para mí es un milagro porque es un cálculo complicado y confuso. Ahora podemos hacerlo mucho mejor y lo que pasa queda más claro. Pero con ese enrevesado cálculo demostró que los agujeros negros no son negros, sino que hay una radiación residual. Stephen vino a una reunión y todos estaban boquiabiertos. Algunos se levantó y dijo: "No puede ser, Stephen, no me creo ni una palabra". En una ocasión dije que no me convencía la explicación de la creación de partículas con energía negativa, pero forma parte de la controversia de la ciencia. Hay que dar y tomar, y me encanta formar parte de eso. Es lo que lo hace divertido. Si nos sentásemos y dijésemos, "Oh, genial", cuando se tienen serias dudas, eso no sería favorecer a la ciencia. Pero no me mostré antagonista en absoluto, salvo la vez que lo cuestioné. Por fin me convencí de que los agujeros negros irradian cuando encontré el mecanismo que lo hacía posible. Según la mecánica cuántica, el espacio está lleno de partículas virtuales y antipartículas que constantemente se materializan por pares, separándose y uniéndose de nuevo y eliminándose mutuamente. En presencia de un agujero negro, un miembro de un par de partículas virtuales puede caer al agujero, dejando al otro miembro sin pareja con que eliminarse. La partícula suelta actúa como radiación emitida por el agujero negro. Por lo tanto, los agujeros negros no son eternos. Se evaporan cada vez más deprisa hasta que desaparecen en una explosión gigantesca. La mecánica cuántica permite que partículas y radiación escapen de la prisión definitiva, el agujero negro. Einstein nunca aceptó la mecánica cuántica por su componente de probabilidad e incertidumbre. Decía: "Dios no juega a los dados". Parece que Einstein se equivocó por partida doble. Los efectos cuánticos de los agujeros negros indican no solo que Dios juega a los dados, sino que a veces los lanza donde no los podamos ver. Él mismo dice que no habría llegado a ser lo que es de no haber caído enfermo. Y creo que eso es muy posible, porque como dijo Johnson, saber que te van a ahorcar por la mañana hace que te concentres mucho. Y él se ha concentrado en esto de un modo que no habría hecho, porque siempre se interesó por muchas cosas de la vida. Y no sé si se hubiese dedicado tan intensamente si hubiese podido seguir como antes. En cierto modo, no creo que sea una suerte tener una enfermedad así, pero es menos malo para él de lo que sería para otros, ¿entiende? Porque tiene mucha vida interior. Cuando vivía con la familia Hawking, solía levantarme a eso de las 7:15 o 7:30. Me duchaba, leía la Biblia, rezaba y bajaba a las 8:15 a levantar a Stephen. Luego en el desayuno le contaba lo que había leído en la Biblia, esperando que llegase a tener alguna influencia. Después nos poníamos a trabajar y solíamos revisar los artículos científicos que nos enviaban. Descubrí que a pesar del gran cerebro de Hawking, leía muy despacio. Yo leía al doble de velocidad. Pero claro, resulta que él leía para recordar, porque le resultaba muy difícil retroceder para revisar algo, mientras que yo podía darle la vuelta al papel y buscar lo que me interesaba o lo que me hacía falta. La radiación del agujero negro nos ha demostrado que la contracción gravitacional no es tan definitiva como pensábamos antes. Si un astronauta cayese en un agujero negro, sería devuelto al universo en forma de radiación. En cierto modo, el astronauta sería reciclado. Sin embargo, sería una inmortalidad muy triste, ya que cualquier concepto personal del tiempo se destruiría con él dentro del agujero negro,
Lo único que sobreviviría sería su masa y energía. Un año los Hawking me llevaron a una casa de campo en Gales junto al río Wye. La casa estaba en una colina y había un camino empedrado que llegaba a la casa que yo no conocía. Y claro, yo quería hacer el menor número posible de viajes. Así que pusimos las baterías de Steven bajo su silla. Tiene un compartimento para llevarlas y pusimos las de repuesto. Steven no se dio cuenta de que yo las había puesto ahí y no sabía que la silla iba muy cargada. Steven iba delante de mí y dio un giro para llegar a la casa, pero estaba en pendiente y cuando miré vi que la silla de Steven se iba inclinando hacia atrás y yo, claro, estaba a unos 10 metros. Salí corriendo, pero no pude llegar a tiempo para evitar que cayera de espaldas en los setos. Era una escena curiosa ver al maestro de la gravedad vencido por la débil fuerza gravitacional de la Tierra. Para mí sería fatal tener que estar siempre con gente, nunca solas. No lo soportaría. Pero él lo encuentra divertido y disfruta de la vida y va de un lado para otro. Creo que eso es fantástico. Es un tipo de valor que yo no tengo, ni que su padre tenía. Desde luego es admirable. Me pregunto de dónde lo habrá sacado. Habría unas 50 personas. Yo estaba en un rincón apartado, observando tranquilamente, descansando un momento. Y Steven estaba no muy lejos de mí. Jane se acercó a él y le miró. Y él estaba sentado con la cabeza en las piernas, como solo puede hacerlo Steven. Y Jane le dijo: «Estás de pena, Steven. Ponte derecho». Algunos invitados no entienden que estás ahí, pensando en la física y pasándolo en grande. Parece que sufres. Ponte derecho y habla con la gente. En 1979, me nombraron catedrático lucasiano de matemáticas. Es la misma cátedra que ostentó Isaac Newton. Tienen un libro enorme donde todos los profesores universitarios deben firmar. Después de ser catedrático lucasiano durante un año, se dieron cuenta de que yo no había firmado. Trajeron el libro a mi oficina y firmé con dificultad. Fue la última vez que escribí mi nombre. Mi interés por el origen y destino del universo se reavivó cuando asistí a una conferencia sobre cosmología en el Vaticano. Después, tuvimos una audiencia con el Papa. Nos dijo que estaba muy bien estudiar la evolución del universo tras el Big Bang, pero sin indagar en el propio Big Bang, porque era el momento de la creación, y, por lo tanto, obra de Dios. Me alegré de que no supiera el tema de la conferencia que yo acababa de dar. La posibilidad de que el universo no tuviera principio, que no existiese el momento de la creación. Había teorías a principios de los 70, las primeras sobre la creación, en las que se partía de un espacio externo fijo en el tiempo, que siempre habría estado vacío, y de repente, sin saber por qué, el universo forma un núcleo en un punto dado y estalla. El problema es que cuando el espacio y el tiempo aparecen en la teoría clásica, ese mismo punto es un punto singular en matemáticas. Las matemáticas fallan y por tanto no podemos usar eso como teoría de la creación. Si nos remontamos en el tiempo, llegamos a la singularidad del Big Bang, donde fallan las leyes de la física. Pero hay otra dirección del tiempo que podemos tomar y evitar la singularidad. Se llama dirección imaginaria del tiempo. En el tiempo imaginario, no tiene por qué haber singularidades,
que constituyan un principio o fin del tiempo. En tiempo imaginario tenemos la curiosa posibilidad de tener un ahora, digamos, sin tener necesariamente una cadena de momentos pasados. Si partimos de donde estamos y retrocedemos en el tiempo, todo irá bien durante un largo periodo. Pero conforme retrocedemos, nos acercamos a lo que sería el punto de origen en el tiempo real convencional. Descubrimos que la naturaleza del tiempo cambia, que el componente imaginario se hace cada vez más importante. Y al final, lo que sería el punto singular en la teoría clásica desaparece y tenemos la preciosa imagen de esa especie de cuencos con que se describe la creación del universo. Ahora estamos aquí, una especie de cuenco del pasado donde no hay punto inicial, sino un perfil redondeado. Si el universo tuvo un origen, podemos suponer que hubo un creador. Pero si el universo es independiente, sin límite ni margen, no podría ser creado ni destruido. Simplemente sería. ¿Dónde habría sitio entonces para el creador? Podemos decir que el universo es porque es una estructura matemática independiente. No hay pasado porque, a diferencia de la creación, punto inicial, aquí no hay nada que crear. Decir que está creado de la nada es inapropiado, una mala utilización de la palabra nada. No es que hubiera un espacio vacío en el que apareció el universo, que llamaríamos la nada. Es que no había nada en absoluto. La utilización del pretérito de un verbo es inadecuado en estas teorías. Por desgracia, los tiempos de los verbos se hicieron cuando se creía en el tiempo real, y aún no tenemos una forma lingüística para los verbos en tiempo imaginario. La palabra tiempo no ha venido del cielo como un regalo de las alturas. La idea del tiempo es un concepto inventado por el hombre. Y si conlleva ciertas confusiones, ¿de quién es la culpa? Es nuestra. ¿De dónde proviene la diferencia entre el pasado y el futuro? Las leyes de la ciencia no distinguen entre pasado y futuro. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el pasado y futuro en la vida cotidiana. Una taza puede caer desde una mesa y hacerse añicos en el suelo. Pero lo que usted nunca verá es la taza recomponerse y volver hacia la mesa. El aumento del desorden o entropía es lo que distingue el pasado del futuro, dando una dirección al tiempo. Cayó enfermo en Suiza. Al volver le pusieron un respirador. Al ponerte un respirador te meten un tubo por la garganta y no puedes hablar. Durante ese periodo, que sería un par de meses, pasé probablemente una de cada 3 noches en el hospital. Porque mientras estuvo internado, no podía comunicarse con las enfermeras. Y no es que estuviese muy enfermo, sino que las enfermeras no podían entender lo que quería Steven. Si Steven estaba incómodo, no sabían por qué. Antes de contraer neumonía, mi habla era cada vez peor, y solo unos cuantos que me conocían bien podían entenderme. Pero al menos podía comunicarme. Escribí artículos científicos mediante una secretaria e impartí seminarios mediante un intérprete. Entonces, una traqueotomía acabó por completo con mi capacidad de hablar. Después de mucho tiempo, o al menos eso parecía, se presentaron con ese maravilloso aparato. No lo tenían en el hospital Cambridge. Lo habían traído de Londres. Era alta tecnología. Poderse comunicar con alguien sin voz. Es como un trozo de plástico de este tamaño y las letras del alfabeto colocadas así con un agujero en el medio.
Lo pones entre tú y la otra persona y él mira una letra. Tú puedes ver qué letra está mirando casi siempre, aunque a veces no estás seguro. Así que el paciente deletreaba lo que quería. Él miraba una letra, por ejemplo, la A. Tú preguntabas la A. Eso es. Parecía un acertijo. Steven se negaba a aceptar que no podría volver a hablar y consideraba una rendición adoptar un sistema que no fuese el habla. Recuerdo que llegué una noche y fue la primera vez que quiso salir de la cama para usar el ordenador. A veces lo sentaban para que no estuviese siempre tumbado, como se hace con los enfermos. Esta vez le pidió a la enfermera que le sacasen de la cama para usar el ordenador, y así fue. Recuerdo que lo primero que escribió, después de decir hola, Steven siempre ha sido muy educado, fue: ¿me ayudas a terminar el libro? Un experto en ordenadores en California se enteró de mi problema y me envió un programa llamado Ecualizador. Me permitía seleccionar palabras de una serie de menús en la pantalla, apretando un interruptor con la mano. Las palabras eran enviadas a un sintonizador de voz situado en mi silla de ruedas. Me sorprendí al descubrir que podía comunicarme mucho mejor que antes. Cuando por fin salió del hospital, seguía necesitando asistencia constante. Y todos decían: ¿cómo va a ir a trabajar? ¿Va a ir seguido de una cohorte de enfermeras a la oficina? Y así lo hizo. En un principio hablaron de que trabajase en casa, pero a él no le gustaba. Y tras un periodo de recuperación en casa, decidió volver a la oficina. Cubría la distancia entre su casa y la oficina, que será 1 kilómetro o así, en su silla con una enfermera detrás. En esos momentos llevaba una bolsa y una sonda nasal. Iba a la oficina, trabajaba y volvía a casa. Me preguntaba qué pasaría cuando el universo dejase de expandirse y empezase a contraerse. ¿Se recompondrían de nuevo las tachas? ¿Se elevarían desde el suelo y volverían de nuevo a la mesa? ¿Recordaríamos las cotizaciones del día siguiente para hacer una fortuna en la bolsa? Me parecía que el universo tendría que volver a un estado de orden al empezar a contraerse. Si resulta así, el tiempo se invertiría al iniciarse la contracción. Quienes presenciasen esa fase vivirían su vida al revés. Morirían antes de nacer. Rejuvenecerían al encogerse el universo. Con el tiempo volverían al seno materno. Me planteó mi primer problema. Me pidió que resolviese un problema matemático y normalmente al plantear un problema, sabe cuál va a ser la solución. Me puse a ello y tardé unos meses en comprender de qué iba. Volví y le dije: esta es mi respuesta. Él me dijo: no, no es lo que esperaba. Le dije: es lo que me sale. Fui a la pizarra y se lo expliqué. Me dijo: ¿has pensado en ese caso particular? Le dije: ah, pues no. Hice cálculos sobre lo que él me decía. Volví unas semanas después y le dije: Steven, no lo consigo. Sigo obteniendo la misma respuesta que antes. Él me dijo: no, algo falla. ¿Has pensado en esto? Dije: oh no, he olvidado ese caso particular. Así que volví al tablero a rehacer los cálculos y de nuevo la misma respuesta. Así que fui a verle. Esto ya duraba 2 o 3 meses. Por fin me dijo:
Quizá una de tus aproximaciones no es válida. Un colega y yo decidimos utilizar un ordenador. Se tarda mucho tiempo en escribir los programas y en asegurarse de que son correctos. Obtuvimos la respuesta y seguía siendo lo que yo había dicho y no lo que decía Steven. Fuimos a verle y le dijimos, mira, lo mismo. Yo había cometido un error. Estaba utilizando un modelo demasiado simple del universo. El tiempo no retrocede al contraerse el universo. La gente seguirá envejeciendo y es inútil esperar a que el universo se contraiga para volver a la juventud. Einstein hizo la pregunta: ¿qué opciones tuvo Dios al crear el universo? Si es cierto que el universo no tiene límites, no tuvo libertad para elegir el comienzo del universo. Solo habría podido decidir qué leyes rigen el universo. Sin embargo, esto no le daría gran capacidad de decisión. Debe haber una teoría unificada que permita la existencia de estructuras tan complicadas como los seres humanos, capaces de investigar las leyes del universo y preguntarse por la naturaleza de Dios. No sé si están bien definidos estos experimentos, pero se han hecho experimentos sobre la conciencia del tiempo y llevan a una curiosa imagen que en realidad no tiene mucho sentido. No sé si refinando estos experimentos se eliminaría ese tipo de anomalía, pero en cierto modo parece que hay algo raro sobre esa conciencia y que casi parece que el futuro afecta al pasado en cierta forma, a niveles muy limitados, pero tal vez del orden de una razonable fracción de segundo. No hay razón para creer que nuestra experiencia consciente no pueda formar parte de la de otro, en otros niveles. O sea que, no sé si puede decirse lo que pasa después de la muerte, pero podríamos, es algo verosímil, convertirnos en otra persona, y esa persona podría ser alguien que vivió en el pasado, no en el futuro. Si solo hay una teoría unificada posible, será solo un conjunto de reglas y ecuaciones. ¿Qué da vida a las ecuaciones y crea un universo para que lo describan? ¿Por qué se toma el universo la molestia de existir? ¿Es tan convincente la teoría unificada que origina su propia existencia? ¿O necesita un creador? Y si es así, ¿quién le creó a él? Para mí, el universo debe tener un propósito. No está ahí por casualidad. Creo que es... Algunos creen que el universo está ahí y que poco más o menos sigue su camino, y que de modo accidental nos encontramos aquí. Pero no creo que sea una forma provechosa o adecuada de ver el universo. Creo que debe haber algo más profundo. En el tiempo real, el tiempo en que vivimos, el universo tiene dos posibles destinos: seguir expandiéndose eternamente o contraerse y acabar en la gran compresión. Sería como el Big Bang, pero al revés. Ahora creo que el universo terminará en la gran compresión. Sin embargo,
Yo tengo ciertas ventajas sobre muchos profetas de la catástrofe. Pase lo que pase dentro de 10 billones de años, no creo que siga aquí para que me quiten la razón. De todos los modelos que conozco, la cosmología más simple es aquella en la que el universo es cerrado, tiene una vida limitada y se destruye por el mismo procedimiento que un agujero negro. Si resulta que en realidad el universo tiene una vida limitada, ¿en qué se diferencia de la vida de cada uno de nosotros? La noche del 5 de marzo, sobre las 10:45, regresaba a mi piso de Pillinghurst. Llovía y estaba oscuro. Iba por Grange Road y vi acercarse unas luces. Pensé que estaban lejos, que podía cruzar. El vehículo debía ir muy deprisa, porque al llegar a la mitad de la carretera, mi enfermera gritó: «¡Cuidado!». Oí un patinazo de neumáticos, y mi silla de ruedas fue embestida por detrás. Terminé en el suelo, con las piernas sobre los restos de la silla. El accidente destrozó mi silla de ruedas y dañó mi sistema informático de comunicación. Me dieron 15 puntos en la cabeza, pero volví a trabajar unos días después. Los recuerdos que tengo son casi imágenes visuales de cómo era Steven. Veo a Steven en ciertas situaciones. Siempre estaba moviéndose. Siempre. No paraba quieto. Pasaba lo mismo con su cara y sus gestos, que utilizaba en gran medida, creo yo. Pero es solo un recuerdo. Encontré hace poco unas fotos que me recordaron cómo éramos todos. Steven se parecía bastante a cómo es ahora, si uno se lo imagina así. Él cree intensamente en la capacidad casi infinita de la mente humana. Tienes que averiguar lo que no puedes saber antes de saber que no puedes, ¿verdad? Así que no creo que deba restringirse el pensamiento. Entonces, ¿por qué no seguir pensando en lo impensable? Alguien tiene que empezar a hacerlo. ¿Cuántas cosas eran impensables hace un siglo? Y sin embargo las pensaron. Y a menudo parecían poco prácticas. Así que no todo lo que dice Steven hay que tomarlo como el Evangelio. Él investiga, busca cosas, y a veces probablemente dirá tonterías, como todos. Pero la cuestión es, la gente debe pensar, debe seguir pensando, debe intentar ampliar los límites del conocimiento, y a veces no saben por dónde empezar. No sabemos dónde están esos límites, ¿verdad? No sabemos dónde está el punto de partida. Si encontramos una teoría completa del universo, debería llegar a ser comprendida por todos, no solo por unos cuantos científicos. Entonces filósofos, científicos y gente corriente podremos participar en la discusión del por qué existimos nosotros y el universo. Si encontramos la respuesta, sería el mayor triunfo de la razón humana.
Entonces, conoceríamos la voluntad de Dios.